Muy buenos días, respetable iglesia. Les habla el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Damos la bienvenida a nuestro amigo David y su hermana. Gracias a Dios que nos acompañan. Y estamos estudiando el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y el tema que el domingo recién pasado iniciamos es precisamente con los pies en la tierra y poniendo la mirada hacia el cielo. Hemos visto ya la primera parte, que trata de un ejemplo a reconocer basado en el verso 17, y hemos visto específicamente el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo de cristianos que se conducían igualmente a él. Ahora vamos a ver otra parte de esta sección, y que se refiere a los que se han de evitar. Les advierto desde ya que esta parte en cierto modo es bastante dura porque el apóstol Pablo fue claro en rechazar a aquellos que le causaban daños a la iglesia. Y a través del estudio que tengamos vamos a tener un entendimiento muy claro de lo que aquí estaremos tratando. Usted sabe que por cada buen ejemplo hay muchos malos ejemplos, lamentablemente. Eso así va a ser siempre. El mundo está lleno de más malos ejemplos. Por ejemplo, comienzo con los niños. A los niños, y parece que las etapas, las edades, los tiempos cambian. Siempre ha habido maldad, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido pecado. Pero uno compara la educación, la formación de hace 50 años atrás, o más, 60 años atrás, podríamos decir hasta 80 años atrás, o a principios del siglo pasado, y uno podrá decir de que había aspectos que se consideraban más dentro de la condición de la moralidad. Parece que entre más progresa el mundo, entre más ventajas tiene el mundo, como que más se va haciendo a un lado estas condiciones de la moral. Ustedes saben bien que a la mayoría de los padres les preocupa a quién imitan sus hijos, y eso es una realidad. El padre, la madre debe de observar a sus hijos en su desarrollo, desde que ya van imitando. Usted decía yo en la clase pasada cómo es que el niño va imitando al padre y la niña va imitando a la madre. Entonces, por eso es que del mismo modo, habiendo exhortado a sus lectores que tomen como modelos a los buenos ejemplos, el apóstol Pablo pasó después a advertirles, en efecto, que no siguieran los malos ejemplos, porque esto así va a ser. El padre, la madre no quieren que sus hijos imiten los malos ejemplos. Incluso si nosotros vemos a un niño que no es parte de nuestra familia, pero que está haciendo algo malo, sí podemos, vamos a intervenir, es decir, si tenemos alguna influencia en este niño, vamos a intervenir para que no
haga lo malo, para que no imite lo malo. Noten lo que dice el apóstol Pablo en los versos 18 y 19, y es donde vamos a basar esta lección. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Póngale cuidado a la palabra llorar. Que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, veamos una aplicación específica que aquí se da. Esta aplicación específica trata de lo siguiente. Tal vez el apóstol Pablo advirtió a los hermanos en Filipos acerca de estos individuos en uno de los viajes anteriores a este lugar. O puede ser que les advirtió en una carta anterior. Aquí en Filipenses, en el verso 1, noten que de ahí es donde yo deduzco lo que estoy diciendo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Mire, es bien claro. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. O sea, está hablando de la repetición. Y para vosotros, dice, es seguro. Eso es una realidad. Mire, generalmente los padres hacemos esto, y esta lección se adapta mucho a la enseñanza de los padres. Los padres repetimos y repetimos una y más veces a nuestros hijos cuando están en formación y aún cuando son viejos. ¿Ve? Y los hijos se aburren y ya me lo dijo usted, ¿y por qué me lo repite tanto? No importa. El apóstol Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, porque siempre, aun cuando lleguemos a una edad avanzada, tendremos siempre necesidad de que se nos repitan las cosas buenas. En vista de que ya les había advertido acerca de ese grupo, ellos habrían sabido a quiénes se refería el apóstol. Pero hermanos, nosotros no lo sabemos. Esa es la realidad. Para el apóstol Pablo le era fácil comunicar esta condición a los hermanos en Filipos. Y los hermanos en Filipos evidentemente que le entendieron. Pero nosotros no lo sabemos. Algunos señalan que si buscamos sospechosos probables, no necesitamos ir más allá de la primera parte del capítulo que estamos estudiando. Es decir, cuando estudiamos a los maestros judaizantes del versículo 2. Allí vimos a estos maestros judaizantes, donde dice que estos eran enemigos de la cruz de Cristo. Porque si por la ley fuese la justicia, dice, como enseñaban los judaizantes, entonces por demás murió Cristo. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 21. Entonces vemos que el fin de ellos era perdición. Usted sabe lo que significa el verbo perder. Perder es perder, perder es no ganar, es lo opuesto a ganar. Usted sabe, yo no sé si usted alguna vez se ha perdido en un lugar. Yo recuerdo cuando niño con una tía abuela que fuimos a pepenar café, había pasado la cosecha de café y los dueños permitían que se pepenara el café derramado en el suelo y todo lo que se recogiera pues era de la persona que lo hacía. Pero resulta que cuando ella decide regresar a casa, como a las 4 de la tarde, perdió el camino. Y no hallaba el camino ella.
Y recuerdo que yo me puse a llorar. Ella me dijo, hemos pateado la hierba del susto. Entonces, pero estábamos perdidos. ¿Ve? Gracias a Dios, pues, encontramos el camino. Recuerdo también, más o menos, quizás tendría yo, tal vez unos 38 años, que fui con otro hermano a Texas y traíamos un vehículo. Y veníamos por tierra. Y nos perdimos en el mismo lugar como 4 horas. Hermanos, pasábamos por el mismo lugar allí en Dallas, y yo le decía al hermano, mira, le decía, agarra esta salida, pero él ya estaba ofuscado, no me oía. Al fin nos metimos a una gasolinera y le llamamos al hermano predicador, y él nos dijo, espérenme, yo los voy a ir a sacar. Cuando el hermano llegó, justamente nos sacó donde yo le decía al hermano que se saliera. Eso, hermanos, el estar perdido es lo más horrible que puede haber en este mundo. Bueno, hermanos, fíjense bien que aquí lo que está diciendo, aplicando esa palabra, ese verbo, que el fin de ellos era perdición, dice, porque los que por la ley se justifican de la gracia han caído. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Cuando haya oportunidad, yo voy a enseñar la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, y allí vamos a ver más detenidamente esta situación. La frase cuyo Dios es el vientre, evidentemente que nos referimos al estómago, cuyo Dios es el vientre, pero aquí podría referirse a la insistencia de ellos en observar las complejas leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Y luego dice la frase cuya gloria es su vergüenza. Miren qué duro, cómo les está hablando el apóstol Pablo, cuya gloria es su vergüenza. Podría aplicarse a la insistencia de ellos en observar las complejas leyes dietéticas, como decía, pero también podría aplicarse al hecho de que se gloriaban acerca de guardar la ley, cuando debían avergonzarse de sus errores. Debían avergonzarse de sus errores. En el vocablo vergüenza puede observarse una alusión a la circuncisión, vocablo que se usó algunas veces como sinónimo de desnudez. Y fíjense bien que la palabra desnudez casi siempre en las escrituras es usada como sinónimo de vergüenza. Y yo quiero ponerle 2 ejemplos. Vámonos a Miqueas. Vamos a consultar en Miqueas el capítulo 1 y el versículo 11. Miren lo que dice en Miqueas 1:11. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo. Vamos aquí, siempre con los profetas menores, a Nahum. Nahum, en el capítulo 3, versículo 5. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Miren cómo se usa paralelas estas palabras, desnudez y vergüenza. O sea, usted puede ver pues que esta palabra desnudez siempre se ha usado en el sentido para
que el hombre en cierto modo reflexione. Entonces estos maestros judaizantes solo dice que pensaban en lo terrenal, al poner énfasis primordialmente en la observación de ritos y de rituales. Eso es lo que a mucha gente le agrada y le interesa. La semana antepasada es una semana que inundan no solo este país, sino que casi todos los países de América Latina, que el énfasis lo ponen en los ritos y rituales, y ahí están felices por cumplir estos ritos, estos rituales. Y esto es lo que los judaizantes hacían, darle énfasis a esta situación y no a la enseñanza que el Señor Jesucristo había heredado a través de los apóstoles por obra del Espíritu Santo. Otros autores creen que la terminología de Filipenses capítulo 3 versos 18 y 19 guardan mayor correspondencia con los falsos maestros que enseñaban que un cristiano podía vivir como quisiera, que no era importante guardar los mandamientos de Dios. Y esto es totalmente erróneo. Estos falsos maestros, porque los falsos maestros, hermanos, siempre van a haber, y los falsos maestros salen de dentro de la iglesia. Así ha sido desde que la iglesia se estableció. Yo no puedo decir de un falso maestro que pertenece a determinada agrupación porque él no es nada dentro de la iglesia, sino que hay que entender que los falsos maestros salen de dentro de la iglesia. Bueno, cuando nosotros vemos esta situación, estos falsos maestros son identificados de diversas maneras y tal vez estaban enseñando que la doctrina de la gracia daba a los cristianos el derecho a pecar. Y miren lo que dice en Romanos en el capítulo 6 y el versículo 1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, son interrogantes que hace el apóstol Pablo que llevan respuesta lógica, y sin leer lo que sigue del contexto de este capítulo 6, de una sola vez podemos decir que no podemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Entonces nosotros podemos ver pues que tal vez estaban enseñando que la doctrina de la gracia les daba a los cristianos el derecho de pecar, o pueden haber sido un grupo prenóstico que alegaban que tener conocimiento superior. Mire, vamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20. Mire lo que aquí se expresa. 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Ve? Timoteo, tú tienes que mantener en tu mente y en tu corazón lo que te he enseñado. No le tienes que poner mente a lo que los falsos maestros te enseñan, a lo que esa falsamente llamada ciencia te enseña. Tienes que mantenerte en ese camino. Entonces, hermanos, como decía, pues alegaban que tener conocimiento superior les eximía a uno de la observancia de mandamientos. Pero mire lo que dice 1 Juan capítulo 2. Vamos a 1 Juan capítulo 2 versos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
Fíjese el uso del sí, que es condicional, no es un sí afirmativo. Si guardamos sus mandamientos, le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces nosotros podemos ver pues que a estos hombres también se les podía haber llamado libertinos, que se refiere a los que hacían de la libertad cristiana una licencia para pecar. Pero miren lo que dice Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Gálatas 5:13. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Mire qué claro lo que dice el apóstol Pablo a continuación. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que aquí se está enseñando? Pues que la identificación exacta no es importante. Mire, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, da una descripción general de esta clase de maestros. Y yo quiero, cuando yo estaba estudiando esta lección, estuve deliberando si considerar todo este capítulo. Y después de deliberar he considerado que lo vamos a estudiar ahorita, al menos lo vamos a leer para entender quiénes son esos falsos maestros. Vámonos a 2 Pedro, todo el capítulo 2. Todo el capítulo 2. Vamos a leer estos 22 versículos, pero yo le pido que mientras vamos leyendo, vayamos viendo el análisis. Miren lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esta es una realidad, ángeles que estaban en el cielo y que pecaron, y Dios no los perdonó, ¿ve? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, estos ángeles están reservados al juicio final, hermanos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, cuando fue el diluvio, ya había una maldad extrema, hermano, y solo preservó a 8 personas, Noé, su esposa, sus 3 hijos, con sus esposas. 8 personas. Pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados, noten que claro, en el día del juicio.
y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Noten la descripción, hermanos, de estos falsos maestros. Es una descripción totalmente bien completa. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, noten, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ustedes noten ese proceso, hermanos, de el destino final para aquellos que causan daño dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces, hermanos, nosotros vemos claramente esta descripción en este capítulo 2 de 2 Pedro. Ellos eran asimismo enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz, hermanos, es el símbolo de morir a uno mismo y al pecado. Miren lo que dice Mateo capítulo 16 y el versículo 24. Aquí dice claramente: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que el fin de ellos era perdición. Por eso yo puse los ejemplos del estar perdido en un lugar aquí en la tierra. Pero no hay cosa más terrible, hermanos, que el estar perdido espiritualmente hablando. Estar perdido espiritualmente hablando implica que no hay esperanza mientras la persona no quiere salir de ese camino de perdición. Pues los que practican, dice la Escritura, las obras de la carne no heredarán el reino de Dios.
Mire lo que dice también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versos 19 hasta el 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es bien claro. Cualquiera que practica estas cosas dice que no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, el Dios de ellos dice que era el vientre. ¿Por qué? Porque se entregaban a los apetitos carnales, a todo esto que el apóstol Pablo aquí nos describe en Gálatas 5, 19 al 21. Se gloriaban en las cosas vergonzosas que hacían. Y esto es cierto. El borracho se gloría en su borrachera, en su drogadicción. Hasta hace mofa y chiste de lo que hace cuando está en este estado. Entonces, ellos buscan esta misma situación. Se gloriaban en las cosas vergonzosas que hacían y solo pensaban en lo terrenal. Esta es la situación que aquí vemos. Varios candidatos se han propuesto. Han propuesto tanto a maestros judíos como maestros paganos. Sin embargo, la mayoría coincide en que Pablo estaba pensando en falsos maestros cristianos. Mire, esto es lo peor que puede haber. Falsos maestros cristianos. Su servidor, que tiene más de 50 años de estar en el camino del Señor, ha vivido esto. Ha conocido de falsos maestros cristianos que han salido dentro de la iglesia. El hecho de que Pablo estaba tan afectado, dice que él estaba llorando. Mire qué cosa. Estaba llorando por esa situación de esos falsos maestros. Esto puede insinuar que estos eran cristianos que estaban extraviando a sus hermanos. Y no hay cosa más dura, hermanos, de oír que de repente cristianos que lo fueron consagrados se transforman de un momento a otro en falsos maestros, y que lo peor es que empiezan a corromper a otros hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Porque ¿qué sentido sería ser falso maestro si la palabra maestro implica que enseña a otros? Entonces tenemos que entender esta situación. Quienes quiera que fueran, hermanos, el solo hecho de pensar en ellos afectaba al apóstol Pablo. En el texto griego se refirió a ellos como enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Cuando escribió acerca de ellos, dice que él lloró. Y no es una obra ni una declaración teátrica, hermanos. Es una realidad. La palabra que aquí se traduce por llorando, aquí en Filipenses capítulo 3, verso 18, del idioma griego, se refiere a una fuerte expresión de tristeza. Yo a veces, hermanos, si ustedes lo han notado, y quienes quizás a lo mejor los que escuchan mis clases a través del internet les es más difíciles, pero yo a veces, cuando estoy dando la enseñanza de la palabra de Dios, yo quiero llorar, pero no lloro por no deteriorar la enseñanza.
porque yo lo que quiero es transmitir el mensaje que estoy dando. Pero sí, muchas veces yo quiero llorar, sea en una forma emotiva por lo grandioso de lo que Cristo ha hecho por mí, o por una forma emotiva de tristeza por la destrucción de alguien dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, el hecho de que estos falsos maestros existían y eran una amenaza a sus hermanos filipenses, destrozó el corazón del apóstol Pablo. Esto sí es una realidad. Y esto debe ser la misma situación para nosotros también. Cuando alguien destruye el cuerpo de Cristo Jesús, debemos nosotros llorar de tristeza. Pero no solo ponernos a llorar, sino que debemos de hacer múltiples esfuerzos por reconstruir aquella destrucción que los falsos maestros lamentablemente hacen. Dios bendiga su bendita palabra.